Revelado. Increíble mujer. Transforma un motor en 100.000. Su éxito sorprendió a todos. María López nunca imaginó que un simple motor podría cambiar el destino de su vida. A sus 45 años, trabajar en un taller mecánico en un barrio humilde de Guadalajara no era solo su empleo, era su refugio. Criar a sus 3 hijos como madre soltera había esculpido su carácter, pero también había hecho que sintiera el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día, a medida que giraba una tuerca o aflojaba un tornillo, se enfrentaba al escepticismo de quienes creían que una mujer no podía entender el lenguaje de los motores. Pero las herramientas y el sonido de los engranajes eran lo único que la hacía sentir completa, un oasis donde las burlas se disipaban en el aire de aceite y metal. Un día, mientras ordenaba el taller, encontró un viejo motor cubierto de polvo. El corazón le dio un vuelco al recordar que pertenecía a su padre, un mecánico que había dejado una huella indeleble en su comunidad. Esa pieza olvidada encarnaba los sueños que un día compartió con él, los días en que soñaban con comerciar motores por el mundo. De manera casi automática, decidió restaurarlo. Con cada golpe de su martillo, la memoria de su padre danzaba en su mente, y la risa de sus hijos llenaba el taller. Sin embargo, el eco de las voces de sus vecinos también resonaba. ¿Por qué pierdes tu tiempo? Deberías estar en casa cuidando a tus hijos. Esa crítica punzante la hacía dudar de sí misma. ¿Acaso el legado de su padre no valía la pena? Cada vez que se introducía en aquella burbuja mecánica, se encontraba en un verdadero dilema: luchar por su pasión o someterse a la conformidad. Cuando escuchó sobre una competencia de personalización de motores con un premio de 100.000 pesos, su mundo se iluminó de nuevo. Pensó en cómo ese dinero podría cambiar la vida de sus hijos, brindarles la oportunidad de estudiar, de soñar. Sin embargo, pronto se enfrentó a un laberinto de burocracia y prejuicios, con hombres en el comité organizador, poniendo en duda su competencia. «No es para ti», le dijeron con desdén. María sintió el nudo en su pecho afianzarse, la presión de querer cumplir con las expectativas de ser madre, y al mismo tiempo probarse a sí misma ante un sistema que la descalificaba. Se retorcía por la angustia. El miedo a fracasar la mantenía despierta por las noches, y cada día la incertidumbre le golpeaba con más fuerza. Finalmente, logró inscribirse. Pero en la víspera del gran día, un desastre ocurrió. El motor sufrió un accidente en el taller. Al verlo destrozado, el desánimo la invadió. Todo su esfuerzo se fue al suelo, y por un instante se vio perdida. ¿Y si no podía? ¿Qué pasaría con sus hijos? Justo entonces, su mejor amiga, Laura, una abogada decidida, entró en escena. «Recuerda lo que tu padre nos enseñó. No se trata solo de ganar, sino de demostrar lo que eres capaz», le dijo mientras unía sus manos en ardorosa resolución. Esa chispa de apoyo le encendió la llama de la determinación. Necesitaba seguir adelante, aún con la tormenta de dudas azotando su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia llegó, y María avanzó hacia el escenario con su motor, un volcán de emociones y ansias. Cada murmuro que escuchaba de sus detractores reafirmaba su deseo de reivindicación. La presión aumentaba al ritmo del rugido de los motores. El tiempo se le acababa, y sabía que no solo se trataba de su triunfo, sino de lo que representaba, la lucha ante el espacio que le había sido negado. Con cada paso que daba, se adentraba en el campo de batalla, enfrentándose a la cruda realidad de su mundo hasta el último momento. Podría finalmente convertir no solo el motor, sino su vida en un testimonio de fortaleza entre aquellos que la subestimaron. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero el sufrimiento emocional que la reprimía aún mantenía el punto de quiebre entre la esperanza y el miedo. El sonido ensordecedor de los motores quemaba sus oídos mientras María se acercaba al centro del escenario, un espacio que no solo representaba la competencia, sino el crisol de sus ansias y anhelos. Las miradas de aquellos que una vez la subestimaron la atravesaban, pero ahora no eran más que sombras en un rincón de su mente.
Se obligó a respirar hondo, a recordar el propósito que la traía aquí, un futuro más brillante para sus hijos. En la línea de partida, los otros competidores lucían confiados. Algunos incluso se permitían sonrisas burlonas. María sintió que el nudo de la inseguridad comenzaba a desahogarse ligeramente. Todo su esfuerzo y dedicación en las últimas semanas se volcaban al frente. Visualizó el motor de su padre. Cada pieza restaurada reflejaba su pasión, sus recuerdos. Juntos habían trabajado sobre un sueño, y ella estaba lista para convertirlo en realidad. Pero la ansiedad era inevitable. Mientras las pruebas comenzaban, su mente se llenó de recuerdos. Recordó aquellos días de infancia en el taller, rodeada de herramientas, aprendiendo de su padre. Nunca subestimes el potencial de un motor bien manejado, solía decir. Esa frase resonaba ahora como un mantra, reavivando su determinación. Sabía que tenía habilidades, que cada golpe de martillo y cada ajuste en su práctica cotidiana la habían preparado para este momento. Sin embargo, el espectro del fracaso no se alejaba del todo. Se encontraba en cada esquina, dispuesto a recordarle que su lugar debía ser el de una madre abnegada en el hogar. A medida que se desarrollaban las pruebas, María se vio obligada a confrontar sus pensamientos más oscuros. ¿Era su pasión egoísta? ¿Debería ceder ante las expectativas sociales y regresar a la seguridad de lo convencional? Justo cuando su mente comenzaba a divagar hacia las dudas, un rugido de motores la sacó de su trance. Era el momento de demostrar que ella, una mujer en el mundo del automovilismo, podía destacarse y desafiar toda perforación de género. Cada desafío se volvía más intensificado. La adrenalina en sus venas palpitaba con fuerza. El jurado evaluaba meticulosamente cada giro y cada ajuste que hacía con su motor. Se sintió como un gladiador enfrentándose a un coliseo, donde no solo competía contra otros, sino también contra el escepticismo que la había seguido durante años. La destreza que había mostrado no solo sorprendió a los espectadores, sino que también comenzó a erradicar las dudas que la habían acompañado. Cuando llegó el momento de la evaluación final, María miró a los jueces fijamente. Ya no solo deseaba ganarse su reconocimiento, sino que necesitaba la validación de su propio ser. Cada fallo que cometía en el pasado se disolvía en el aire. Sin embargo, había un nuevo conflicto surgiendo en su interior. No se trataba de perder o ganar, sino de salir fortalecida. La decisión final de los jueces acercaba el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Mientras se presentaban los resultados, sintió la electricidad de la incertidumbre. Con cada nombre que se anunciaba, su corazón latía más rápido. A medida que el grupo de competidores se reducía, la verdad comenzaba a revelarse. No solo se determinaba un ganador, sino que se tejía una nueva historia de resiliencia y superación. Sin embargo, cuando el veredicto se acercaba, una figura inesperada apareció en la puerta del escenario. Un antiguo rival de su padre, un mecánico renombrado que no solo había cuestionado su talento, sino también el legado que ella intentaba reivindicar. Mirándola con un desdén palpable, sus ojos hablaban de un juicio que podría romper todo lo que había construido. La pregunta que ahora fluyó en su mente era clara. ¿Sería capaz de afrontar peligros aún mayores mientras luchaba por su identidad? María sintió que el peso de lo que estaba en juego se volvía aún más intenso. ¿Podría demostrar que era más que una simple competidora? La respuesta a su lucha interna no estaba solo en un premio, sino en una confrontación que podría cambiar su vida para siempre. María sintió que su corazón se aceleraba mientras esa figura familiar se acercaba. La presencia del viejo rival de su padre despertó en ella un torrente de emociones. No era solo un competidor. Era el epítome de todas las dudas que había enfrentado a lo largo de su vida. Aquel hombre no solo había puesto en tela de juicio su capacidad, sino que había alimentado la visión de una mujer relegada a la sombra de un hombre. Esa mañana, ella estaba decidida a demostrar que estaba aquí por su propio mérito, y no por la historia de su padre. En el instante en que se asomó a la línea de competencia, sintió que el aire se volvía denso. Un aroma familiar la envolvía. El aceite de motor, el asfalto caliente, el sonido de herramientas siendo golpeadas al fondo. Cada uno de esos elementos parecía recordarle su infancia, su conexión con su padre y el amor que sentía por el mundo de los motores. María tomó aire, tratando de canalizar esa energía en una sensación de control. Al darse la vuelta, observó a los jurados. Sabía que en sus miradas no solo estaba su futuro en juego, sino una afirmación de lo que era capaz de lograr. Con determinación, se acercó al motor que había estado preparando durante meses.
Era una obra maestra de ingenio y pasión, justo como las lecciones que su padre le había transmitido. Se armó de valor y comenzó los últimos ajustes antes de que sonara la señal de inicio. Mientras tanto, sus pensamientos comenzaron a girar. Recordaba las palabras de su padre. Un motor sin dirección es solo ruido. Necesitaba una dirección clara, un objetivo más allá de ganar. No solo quería vencer a los normativos de género que tanto la apresaban, sino que deseaba cimentar su propio camino, un legado que pudiera dejar a sus hijos. Esa idea la anclaba a la realidad, despejando las dudas que batallaban en su mente. Cuando al fin comenzó la competencia, sus instintos tomaron el control. Cada curva, cada aceleración, resonaban como un latido en su pecho. Sin embargo, la imagen del rival continuaba acechándola. A medida que pasaban los minutos y sus competidoras luchaban por superar su tiempo, una sombra de ansiedad se instaló en ella. No solo competía contra ellos, también se enfrentaba al eco de burlas pasadas, a las desaprobaciones que había soportado en su vida. Pero al tomar una curva, algo dentro de ella se iluminó. Era como si una chispa se encendiera. El motor a su mando respondía con singular perfección. Cada movimiento se sincronizaba con su propio ritmo. De repente, sintió que no solo competía por su victoria, sino que se trataba de reivindicar cada sacrificio, cada pequeño avance que había hecho de mujer a mecánica. Las ruedas giraban y en cada giro, una parte de sus inseguridades se desgastaba. En la penúltima vuelta, el rival se mantenía al acecho, buscando cualquier resquicio de error para cobrar ventaja. Pero María decidió no dejarse intimidar. La adrenalina la impregnaba mientras aumentaba la velocidad. El momento de la verdad se acercaba. Necesitaba concentrarse, ignorando el silencio burlón de su oponente, el mismo que había querido silenciarla siempre. Al cruzar la meta, los aplausos resonaron como un eco liberador. El jurado no solo medía el tiempo, estaban observando la energía, la pasión, el fuego que había demostrado. Cuando el nombre de María fue anunciado como finalista, sintió que su vida cambiaba. Pero no era solo el triunfo, era el reconocimiento de su esencia, de todo lo que había luchado por expresar. Sin embargo, en medio de la euforia, su mirada cayó de nuevo sobre su rival. Sus ojos, aún cargados de desprecio, parecían susurrarle que la lucha apenas comenzaba. Aquella victoria era un primer paso, pero el camino estaba lleno de retos inesperados. ¿Qué haría ella a continuación? ¿Sería capaz de traducir este triunfo inicial en un verdadero cambio, o se perdería en el juego de rivalidades que la esperaban? La incertidumbre nublaba su mente mientras la multitud aplaudía, y la respuesta a su siguiente movimiento se desvanecía entre la niebla de sus pensamientos. Su historia, repleta de desafíos, momentos de revelaciones y decisiones cruciales, estaba solo al inicio. El verdadero desafío apenas comenzaba a despegar. María sintió la euforia que le producía ser reconocida entre los finalistas, pero al mismo tiempo, una sombra de angustia se asentó sobre su conciencia. Mientras las sonrisas y aplausos la rodeaban, las palabras fulminantes de su rival reverberaban en su mente. Sabía que este triunfo era solo la punta del iceberg, un pequeño peldaño en un camino que prometía ser mucho más arduo. Al salir del circuito, el aire fresco la golpeó como un recordatorio de que estaba en un mundo que valoraba los resultados por encima de la intencionalidad. A pesar de la felicidad efímera, la incertidumbre la asaltaba. Necesitaba definir su próximo paso, aquel que la llevaría de ser una competidora a una referente en la industria. Ser entretenida en un evento no era suficiente. Quería dejar huella. Mientras revisaba mentalmente su actuación, recordó las decisiones más importantes que había tomado en su vida. La transición de ser solo la hija del mecánico a convertirse en una profesional reconocida había implicado enfrentamientos constantes, no solo con las personas, sino también con las limitaciones que ella misma había creído. Aunque había ganado una batalla, la guerra aún estaba por librarse. Decidida a no dejar que las inseguridades la dominaran, se propuso encontrar un mentor que pudiera guiarla. No quería tener éxito por la sombra de su padre. Necesitaba construir su propio legado. Se propuso contactarse con las mujeres mecánicas que había conocido el día del evento, aquellas que habían compartido su pasión y, más importante aún, su lucha. Sabía que juntas podían crear una red de soporte que las empoderara ante los desafíos sistemáticos del machismo. Pero la idea de buscar ayuda también la incomodaba. ¿Podría realmente ser vulnerable ante otras? Tal pensamiento provocó un nudo en su estómago. La vulnerabilidad siempre había sido vista como una debilidad en su entorno. Aún así,
Una parte de ella comprendía que las mejores transformaciones nacen del reconocimiento de la propia humanidad, las fallas, los tropiezos y las dudas. Decidida, María sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes a aquellas mujeres, sintiendo cómo la adrenalina apostaba a favor de su decisión por primera vez. La respuesta fue inmediata. Recibió palabras de apoyo y una invitación a un círculo de mujeres en la industria, donde el objetivo era compartir conocimientos y experiencias. Aunque el temor comenzaba a hacer eco en sus pensamientos, el deseo de pertenencia al grupo se mostraba más fuerte. Esa noche, María se sorprendió contemplando su propio reflejo. La mujer que estaba viendo no era solo hija de alguien, era alguien por sí misma. Esa semana fue una montaña rusa de emociones. Cada encuentro, cada conversación, la empujaba hacia adelante, desafiante de su propia historia. Sin embargo, su rival permanecía en la periferia de su mente, no como un obstáculo, sino como un recordatorio de que la competencia era también contra sí misma. Era una guerra de autoconfianza versus inseguridad, donde necesitaba generar su propio enfoque, no solo en las competencias, sino en cada aspecto de su vida profesional. Finalmente llegó el día del encuentro. Reunirse con otras mujeres en el garage de una de las mecánicas más experimentadas de la ciudad fue un momento decisivo. Ellas compartieron anécdotas, desahogaron temores y celebraron sus pequeñas victorias. Sin embargo, al compartir su propia historia, la voz de su rival resonó nuevamente en su mente, cuestionando su núcleo. ¿Sería capaz realmente de hacer algo significativo? ¿Sería realmente valiosa por sí misma? Cuando terminó el encuentro, una nueva emoción la embargó. La certeza. No importaba lo que el futuro le deparara. Su esfuerzo por avanzar en este camino ya la había transformado. La duda seguía presente, pero ya no era abrumadora. Había encontrado una comunidad que la apoyaba, algo que antes le parecía inalcanzable. Sin embargo, el momento de gloria iniciado aún no terminaba. Surgía una nueva pregunta, una que giraba en torno a la acción que debería tomar a continuación. La competencia final, no solo contra competidores, sino contra su propia historia, se acercaba. Iba a ser un hito, el testimonio de que cada mujer tendría que plantearse, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para hacerse escuchar? La combustión interna de su lucha ya había comenzado. ¿Estaba lista para encender esa chispa? María despertó antes de que el sol acariciara las calles de la ciudad. Era el día que había estado esperando, uno que podría definir su futuro y, en su mente, sellar su nuevo propósito. El eco de las palabras de su rival aún resonaba, pero hoy no se dejaría atrapar. Decidió que, en lugar de permitir que esas dudas la ahogaran, iba a convertirlas en una fuerza propulsora. Mientras se preparaba, el ritual de vestirse se convirtió en un acto de empoderamiento. Elegir cada prenda no era solo una cuestión de apariencia, era una afirmación de su compromiso con su propia transformación. Se vio al espejo convencida de que cada gesto tenía que resonar con su nuevo mantra: soy más que lo que ellos esperan. El taller donde tendría lugar la competencia final comenzaba a cobrar vida. Aromas de aceite y metal impregnaban el aire, y María podía sentir la adrenalina palpable de los otros competidores. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, recordó las reuniones con las mujeres mecánicas que había conocido. Aquellas conversaciones la habían alimentado. Les había escuchado compartir sus incertidumbres y, a su vez, habían encontrado fuerza en sus historias. Eso era lo que quería transmitir hoy. Al avanzar hacia su estación de trabajo, notó cómo la multitud se aglomeraba, algunos susurrando sobre el desafío que todos esperaban. Recordó las técnicas que había aprendido, cada truco del oficio que había adquirido. Sabía que lo que la diferenciaba no era solo su habilidad mecánica, sino su perspectiva única como mujer en una industria predominantemente masculina. Y ahí estaba ella, al borde del cambio. Sobre la mesa, el motor de un auto brillaba ante sus ojos, una oportunidad lista para ser transformada. Asumió su lugar, rodeada de miradas. En ese instante, se sintió invencible. Sin embargo, a medida que comenzaba a trabajar, las sombras del pasado regresaron. El ímpetu y la confianza eran interrumpidos por una voz interna que la cuestionaba. ¿Y si no lo logras? ¿Y si fallas? Las dudas comenzaron a entrelazarse con sus acciones, creando un hilo de inseguridad donde antes solo había determinación. Pero en lugar de aceptar esa tiranía mental, hizo una pausa. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las mujeres que la habían apoyado, sus historias, su valentía.
La desconfianza que la había seguido en su vida parecía irrelevante en comparación con lo que había ganado. Así que avanzó, no solo a reparar un motor, sino a construir el motor de su propio destino. Con cada tornillo que ajustaba y cada pieza que encajaba, sentía que tomaba el control. La competencia se volvió un diálogo entre su capacidad técnica y su fuerza personal. Sabía que estábamos ellas, las mujeres que habían creer en ella, viéndola, apoyándola en silencio. A medida que el tiempo los empujaba hacia el final, la conclusión era inminente. Sentía el sudor en su frente, la presión en su pecho, pero ya no eran signos de temor. Eran indicadores de su esfuerzo, de su dedicación. Cuando finalmente encendió el motor, el rugido resonó como un himno triunfal en su interior. Al mirar a su alrededor, vio los rostros, algunos sorprendidos, otros incrédulos. La risa de su rival fue un eco distante. María sabía que su verdadero reto no era cómo la veían, sino cómo se veía a sí misma. Había hecho mucho más que ensamblar un motor. Había ganado un lugar en la conversación de su industria, pero cuando el jurado se acercó, el instante de triunfo se tornó complejo. Una miembro del jurado, conocida por su postura crítica hacia las competidoras, sonrió con una frialdad que dejaba entrever su escepticismo. María sintió que la tensión en el aire se intensificaba, la misma tensión que había sentido en cada desafío anterior. «Lo hiciste bien», dijo la jurado, pero su tono insinuaba que la evaluación iba más allá de lo técnico. Sin embargo, una historia de éxito necesita más que habilidades, requiere constancia y raíces sólidas. Esa afirmación se quedó flotando en el aire como un reto no resuelto. Mientras se alejaban, María sintió una mezcla de orgullo y pregunta. ¿Estaba realmente lista para comprometerse de lleno y cimentar su lugar, no solo como competidora, sino como referente en un mundo que aún dudaba de su capacidad? Al mirar hacia el futuro, María comprendió que su camino estaba lleno de desafíos. Pero las palabras de la jurado eran una llamada a la acción. Era el momento de demostrar su valía más allá del circuito y de construir su legado. ¿Realmente podía desafiar esas expectativas y emergir aún más fuerte? Esa pregunta la acompañaría hasta su próximo paso. María salió del taller sintiendo la mezcla de adrenalina y nerviosismo que aún zumbaba en su interior. Había encendido el motor, un triunfo innegable, pero las palabras de la jurado le resonaban. Constancia y raíces sólidas. ¿Qué significaba eso para ella? En su mente, las imágenes de su trayectoria como mecánica comenzaban a tomar forma. Había sido un camino lleno de obstáculos, pero ahora, cada uno de esos obstáculos parecía un ladrillo más en la base de su futuro. Decidió que no podía dejar esas palabras sin respuesta. Si quería dejar una huella, debía profundizar, no solo en su técnica, sino en su presencia en la industria. Regresó a casa con la idea fija de establecer un plan a largo plazo. No solo aspiraba a ser una competidora, quería ser una referente, un faro para otras mujeres que, como ella, deseaban abrirse camino en un sector que no siempre les había dado la bienvenida. Se sentó en su escritorio, rodeada de herramientas y apuntes. Comenzó a trazar su próximo paso. Inscribirse a cursos de especialización era una obviedad, pero necesitaba algo más. Quería entender los entresijos del negocio, la gestión, y aprender sobre marketing para poder vender su trabajo de manera efectiva. Observó el motor que había ensamblado esa mañana y se dio cuenta de que cada componente funcionaba en perfecta armonía, y ella también debía hacerlo. Durante semanas, se sumergió en libros sobre historia del automovilismo y biografías de mujeres que habían hecho historia en campos técnicos. Al mismo tiempo, organizó su tiempo para dedicarlo a la práctica. Días y noches en el taller, donde no solo pulía su habilidad mecánica, sino que también comenzaba a construir su red de contactos. Hablar con otros mecánicos, aprender, compartir. Entendió que cada conversación era una oportunidad y cada nuevo contacto, una posible colaboración en el futuro. Con el tiempo, comenzó a sentir un cambio en su percepción. Las dudas, que antes eran sombras, ahora eran espejos que reflejaban su crecimiento personal. Se sentía más segura, confiada y, sobre todo, impulsada a seguir adelante. Sin embargo, lo que no preveía era que su voluntad de crecer llamaría la atención de su rival. Una tarde, mientras trabajaba en un motor en su taller, recibió un mensaje inesperado. Era un pedido de su competencia más directa, la misma que había menospreciado su capacidad en el pasado. «Quiero reunirme contigo», decía el texto. Si antes se había sentido insultada por sus comentarios, ahora experimentaba una mezcla de curiosidad y cautela.
¿Buscaba una confrontación o una colaboración? Al llegar al encuentro, María sintió que las dinámicas de poder se habían transformado. Su rival, con su fachada de confianza, parecía más insegura de lo que había dado a entender. Mientras hablaban, María pudo ver reflejada en su rival las luchas que había atravesado, pero también su deseo de cambiar. En la conversación se deslizaron temas de mercado, colaboración e incluso de cómo compartir sus experiencias podría abrir nuevas puertas para ambas. Al final del encuentro, un pacto improbable había surgido, pero María sabía que ese acuerdo no sería solo un camino hacia el éxito, sino también una oportunidad para demostrar que la rivalidad no necesitaba ser destructiva. Mientras se alejaba de esa reunión, no podía evitar pensar en la silueta de un nuevo motor que había imaginado. El desafío estaba claro: hacer que ambos pudieran explotar su potencial al máximo. Había un mundo de cambios a su alrededor, y María lo entendió más que nunca. No solo debía ser una mecánica, sino una agente de transformación en su propio camino. Con un renovado sentido de propósito, se preparó para afrontar el siguiente paso. Sin embargo, si su rival se había acercado, también significaba que competidores más amenazantes no tardarían en surgir. Estaba realmente lista para enfrentar no solo el escepticismo de su industria, sino también a quienes desearían ver su caída. La competencia estaba a punto de escalar a otro nivel. ¿Sería capaz de mantenerse firme y seguir ampliando sus horizontes? El viento soplaba con fuerza esa mañana, y María observaba cómo las hojas caían de los árboles en el taller donde había decidido pasar el día. Había un aire de cambio tangible, uno que parecía reflejar su propio estado interno. La reciente reunión con su rival había despertado algo en ella, una chispa de ambición que sentía que debía aprovechar al máximo. Decidió que era momento de aplicar lo aprendido y empezar a construir un proyecto que no solo resonara en su entorno inmediato, sino que también pudiera dejar una marca más amplia. Comenzó a bosquejar un concepto revolucionario, un motor que combinara la eficiencia energética con un diseño innovador. No solo se trataba de un reto técnico, era una necesidad que quería abordar. La industria automotriz estaba cambiando, y la presión por adoptar tecnologías más sostenibles era abrumadora. Pero, más allá de eso, sentía que había una oportunidad de destacar, demostrar que había espacio para la creatividad y la innovación en un campo a menudo rígido. En las semanas siguientes, se dedicó a investigar, a explorar materiales ecológicos y a estudiar las últimas tendencias en ingeniería automotriz. Cada descubrimiento alimentaba su entusiasmo y, al mismo tiempo, sus dudas se disolvían gradualmente. Poco a poco, fue reuniendo un equipo de estudiantes interesados, jóvenes entusiastas que buscaban aprender tanto como ella. Este nuevo sentido de comunidad le proporcionó una red de apoyo invaluable, donde todos compartían una misma visión. Ese apoyo la llevó a nuevas alturas. Las reuniones de brainstorming se convertían en sesiones de creatividad pura. Se plantearon ideas que parecían locuras en un principio, pero fueron más allá de su experiencia previa. Una tarde, mientras discutían sobre eficiencia y diseño, uno de los estudiantes sugirió incorporar inteligencia artificial en el sistema del motor para optimizar el rendimiento en tiempo real. Ese momento encendió una serie de reflexiones dentro de María sobre los límites de su propio conocimiento y la importancia de rodearse de mentes frescas. María no solo estaba transformando su enfoque técnico, estaba reconfigurando su forma de ver el liderazgo. Ya no se trataba de ser la única voz en el taller, sino de crear un diálogo constante en el que todos sentían que sus ideas contaban. Comenzó a meditaciones sobre su posición, de competidora a colaboradora, de mecánica a mentora. A medida que se fortalecía su equipo, también lo hacía su confianza. La inseguridad que había sentido antes parecía un eco lejano. La búsqueda de la perfección técnica se combinaba con el deseo de hacer una diferencia tangible. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Hubo retos y desacuerdos que surgieron en el camino, y el mundo exterior no se quedaba atrás. La misma industria que había decidido desafiar comenzó a manifestar resistencia. Sus competidores, al notar la energía renovada de María, desviaron su atención hacia ella. Se hablaba de su proyecto en susurros y rumores, y la presión empezaba a sentirse. Era un juego psicológico constante. La duda acechaba, sobre todo en las noches solitarias en las que algunos fracasos en la fase de diseño la hacían cuestionarse su capacidad. La evaluación de su camino estaba en un punto crítico. Si quería seguir adelante, tendría que estar preparada para enfrentar tanto el escepticismo como las críticas.
En una noche particularmente fría, mientras revisaba planos y anotaciones, sintió que debía hacer algo audaz. La idea de no solo presentarse como una competidora, sino como una innovadora que retaba el status quo, comenzó a tomar forma. Se preguntaba si era el momento de desafiar públicamente a su rival, de presentar su idea ante la comunidad automovilística. Al amanecer, la resolución ya estaba tomada. Decidió que debía presentar su proyecto en una competición que se aproximaba, una oportunidad que podría catapultar su idea al centro de la atención. Pero también sabía que eso significaba poner en riesgo su esfuerzo, una decisión que podría tener repercusiones severas en su carrera. María estaba a un paso de arriesgar todo. ¿Estaba lista para asumir el desafío? En su mente resonaba la pregunta. Una creación sublime podría no solo redefinir su carrera, sino también causar un impacto duradero en la industria. Pero el camino estaba lleno de incertidumbres y adversidades. Una gran decisión estaba a punto de ser tomada. Las primeras luces del día iluminaron el taller, revelando un caos orquestado de planos, instrumentos y prototipos depositados en un mar de trabajo inacabado. María podía sentir la palpable tensión en el aire, mientras se preparaba para la presentación. Cada pieza de su motor representaba no solo un avance técnico, sino un reflejo de su proceso interno, un viaje de desafíos superados que la había transformado desde su primer impulso de competencia. La mañana se volvió un torbellino de actividades. A medida que el equipo se reunía, María comenzó a notar que sus corazones latían al unísono. Su pasión por el proyecto había despertado un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Sin embargo, la sombra de sus competidores se cernía sobre ellos, y debía recordarles el propósito de su trabajo. Con una sonrisa decidida, comenzó a hablar. Estamos aquí no solo para competir, sino para demostrar que podemos cambiar este sector. Cada uno de ustedes aporta algo único. No se trata solo de mí, sino de nuestra visión colectiva. Juntos podemos romper barreras, declaró con firmeza. Las palabras resonaron, y, mientras lo hacían, sintió que su propia autoconfianza se consolidaba. Era como si hubiera liberado una parte de sí misma que había permanecido reprimida por años. La ingeniera que no solo quería resolver problemas, sino también inspirar a otros a que hicieran lo mismo. Se deshizo de esa etiqueta de simple competidora para convertirse en una líder auténtica. Unos días después, llegó el momento de la presentación en la competición. María necesitaba más que solo el prototipo en sí. Necesitaba comunicar su visión, su historia. Cuando se presentó ante el jurado, la sala se llenó de una mezcla de escepticismo y curiosidad palpable. Mientras hablaba, las palabras fluyeron. Explicó cada aspecto del motor, cómo su diseño optimizaba la eficiencia energética, y cómo la inteligencia artificial permitiría ajustes en tiempo real. Ante el rostro de los jueces, María pudo ver sus expresiones cambiar, su entusiasmo crecía, y vislumbraba en sus ojos la posibilidad de un nuevo futuro. Sin embargo, el verdadero desafío no era el jurado. Fue entonces cuando su rival, un hombre carismático, interrumpió. Con una sonrisa confiada, comenzó a cuestionar la viabilidad de su motor, desafiando cada afirmación con estadísticas frías y su propio éxito en la industria. Las viejas inseguridades comenzaron a resurgir, tentando a María a encajar en el rol de la perdedora ante su confrontación. Sin embargo, se detuvo un instante. Las lecciones que había aprendido en los últimos meses la llevaron a confrontar su propia narrativa. En lugar de responder con defensas, decidió tomar una ruta diferente. Agradezco tus preguntas. Cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Estoy aquí para construir, no para competir en el viejo modelo que ha mantenido a nuestra industria en la oscuridad, replicó María con tesón. Los murmullos de las sillas y el silencio del público la empoderaron. Era su momento, la manifestación de su crecimiento personal y profesional. Esa frase resonó en su mente. La adversidad no definiría su éxito, sino que lo moldearía. Con la mirada de todo el auditorio fija en ella, María sintió que estaba en una encrucijada. Había madurado, pero su elección de dar la cara ante su rival no solo era una cuestión de técnica, sino de firmeza interna. Podía sentir cómo la electricidad del instante llenaba el aire, propulsándola a un futuro donde las posibilidades eran infinitas. La competencia avanzaba a su conclusión, y con cada segundo a su lado, el desasosiego se convertía en determinación. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Realmente todos aceptarían su visión? ¿O habría una reacción que podría poner en peligro el futuro que había imaginado?
A medida que la presentación iba llegando a su fin, María sabía que no solo luchaba por un premio, sino por la oportunidad de redefinir su carrera y abrir la puerta a un nuevo paradigma en la industria automotriz. La decisión de lo que vendría estallaba dentro de ella, lista para revelarse en cualquier momento. La tensión era clara, y en la sala, un silencio cargado de expectativas resaltó la gravedad de lo que estaba en juego. ¿Podría finalmente asumir su rol como pionera, o caería de nuevo en la sombra de su adversario? La sala permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, y cada mirada se centraba en María. Se sintió invadida por una mezcla de adrenalina y temor. A pesar de su preparación, un eco de duda la atravesó. La reciente confrontación la había sacudido, pero a la vez, la había llevado a un punto de inflexión. Era el momento de salir de su zona de confort, de demostrar que era más que un simple motor. Mientras terminó su presentación, un murmullo de asombro recorrió el espacio. Sin embargo, su mente estaba en llamas, y no podía permitirse caer en la complacencia. Sabía que el jurado no solo evaluaba su motor, sino también la pasión que lo respaldaba. La mirada de su rival, que había intentado opacarla, solo le brindó claridad. Era necesario mantenerse firme y mostrar que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Con cada feedback que recibía, María se mantuvo en alerta, lista para absorber críticas constructivas y tejer en su mente estrategias adicionales. El camino hacia la innovación rara vez era lineal, y cada interacción con el jurado se convirtió en un nuevo desafío que la empujaba a desafiar sus límites. Las semanas que siguieron a la presentación la llevaron a una fase de reencuentro consigo misma. Se sumergió en el análisis de cada opinión recibida, reconociendo que el verdadero crecimiento a menudo se encontraba en los momentos más difíciles. A medida que revisaba sus notas, descubrió que no solo había ganado experiencia técnica, sino también una nueva visión sobre cómo abordar situaciones adversas. Los días se convirtieron en semanas cargadas de trabajo frenético en el taller, donde su equipo se volvió una extensión de su propio ser. Cada sesión de lluvia de ideas era una mezcla vibrante de enfoques y perspectivas. María fomentó el diálogo abierto, reconociendo que el hecho de ser la líder no significaba imponer, significaba guiar. La colaboración trajo consigo sorpresas y oportunidades inesperadas. Con cada avance, su confianza crecía, alimentada por el orgullo de sus compañeros. Sin embargo, el desafío de construir su motor era apenas un reflejo de los cambios que experimentaba internamente. La presión por resaltar en un sector dominado por hombres la llevó a reflexionar sobre su identidad. Lejos de temer a su rivalidad, comenzó a verlo como una fuente de motivación, un indicador de que estaba en el camino correcto. Aceptar que no podía gustar a todos y seguir su propia visión se convirtió en su mantra. El día de la competencia se acercaba, y con él, la sensación de que todo lo que había construido estaba a un paso de ser probado. María no solo se preparaba para demostrar su motor, sino también para solidificar su nuevo rol como innovadora. La última semana fue crucial. Hasta los detalles más pequeños se convirtieron en un símbolo de su compromiso. El crujir del metal y el sonido de las herramientas se convirtieron en una sinfonía que resonaba en su mente. Era en esos momentos de creación donde más conectaba con su esencia. La incertidumbre ahora se transformaba en entusiasmo. La idea de que cada giro y cada clavo que añadía a su motor era un canto a su crecimiento personal. Cuando la fecha finalmente llegó, su corazón latía con fuerza. Vestida con la vestimenta de su propia creación, un conjunto que reflejaba su confianza y originalidad, se presentó ante el jurado una vez más. Sabía que, al final, el verdadero triunfo no solo se definía por los premios, sino por la transformación que había experimentado al descubrir su verdadera voz. Entre los murmullos del público, se sintió lista para afrontar el futuro con valentía, pero no sin una última pregunta inquietante que retumbaba en su mente. ¿Estaba preparada para asumir la carga que venía con el reconocimiento y el éxito? ¿O había algo más que saber sobre su propio límite antes de cruzar esa frontera? La sala se oscureció para la cuenta regresiva y, mientras las luces brillaban nuevamente sobre ella, sintió que se adentraba no solo en una competencia, sino en un viaje hacia una identidad que apenas comenzaba a desvelarse. María miró su motor terminado, el producto de meses de esfuerzo y pasión. Cada tornillo ajustado, cada componente ensamblado, hablaba de su viaje personal, de la incertidumbre y el miedo a la aceptación, a la afirmación de su lugar en un mundo que a menudo la había ignorado. Tras semanas de trabajo, esa mañana emana una confianza renovada,
un reflejo de su transformación interna. Llegó al recinto de la competencia, su corazón latiendo al unísono con los rumores del público. Se sintió observada, no solo por los jueces, sino por todos aquellos que alguna vez dudaron de ella. Sin embargo, ese día no era solo para demostrar su competencia técnica, sino para testificar su persistencia ante un mar de escepticismos. «Soy más que un mecánico», repitió en su mente. Al tomar el escenario, la mirada de la audiencia era como el combustible que encendía su determinación. Explicó su concepto detrás del motor, su enfoque innovador en la eficiencia y sustentabilidad. Narró el valor añadido de incorporar inteligencia artificial, explicando cómo esto no solo optimizaba el rendimiento, sino que también representaba el futuro de la industria. Las reacciones comenzaron a cambiar. Los murmullos se volvieron una sinfonía de interés genuino. Una vez finalizada su presentación, las preguntas del jurado surgieron, pero ya no la intimidaron. Sus respuestas estaban cargadas de la convicción que solo puede surgir de alguien que ha recorrido un camino difícil. Estaba demostrando no solo su habilidad técnica, sino su capacidad de liderazgo y colaboración, la esencia de lo que había aprendido a hacer. Sabía que no estaba sola, su equipo juvenil y la comunidad de mujeres mecánicas la respaldaban. Cuando su competición llegó a su fin, el ambiente era electrizante. Nadie podía negar la calidad de su trabajo. La evaluación se escuchó clara y profunda, pero lo que resonó aún más fuerte fue el reconocimiento silencioso que ella percibió en las caras de quienes antes la habían subestimado. Era un triunfo personal. María López, la mujer que un día fue cuestionada, se mantenía firme, disputando la definición de su propia historia. El anuncio de los ganadores llegó como un eco poderoso. Su nombre resplandeció, y con él, el aplauso que tan ansiosamente esperaba. No era solo una victoria, era la validación de cada lucha, cada hora dedicadas a su pasión, cada rechazo que había roto. María no solo ganó un premio, logró algo mayor, se reivindicó en un espacio que la había querer relegar. Sin embargo, más allá del reconocimiento, entendió la esencia de su transformación. La competencia había sido solo parte del proceso, el verdadero logro consistía en el cambio que se había gestado dentro de ella. María había renacido ante la adversidad, fortalecida por la comunidad que había construido, y esa era la huella que deseaba dejar en el mundo del automovilismo. Con el trofeo en mano, sentía que no era el final, sino el comienzo de algo aún más grande. Sabía que podía dar voz a otras mujeres, inspirar a las que deseaban seguir sus pasos en una industria que a menudo les era hostil. Ya no era solo una madre mecánica, era un faro de cambio, dispuesta a desafiar la norma, convertir la resistencia en oportunidad. María se alejó del escenario con la certeza de que su historia de éxito iba más allá de su propia experiencia. Tenía un llamado, y estaba decidida a crear un legado que las futuras generaciones pudieran seguir. Con un enfoque renovado y la confianza palpable, las posibilidades se abrieron ante ella como un motor aguardando su impulso para empezar. Y en ese instante, comprendió que su nueva misión sería empoderar a otras en su trayecto. Así, se comprometió a establecer talleres y programas de mentoría para jóvenes interesadas en la mecánica, no solo en su ciudad, sino expandiendo su alcance a otras comunidades. Su legado no se definiría por su éxito individual, sino por el impacto que podría generar en la vida de muchas más personas. María, la mujer que transformó un motor en un símbolo de resiliencia, se convertiría en un agente de cambio. Así culminaba su historia con notables lecciones de resistencia, crecimiento y determinación. María había conquistado sus miedos, y en el proceso, se había transformado de manera palpable y visceral, no solo como mecánica, sino como una inspiradora de historias dignas de ser contadas. Ahora, tú también puedes ser parte de este increíble viaje. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte próximas historias emotivas y exclusivas de superación. Deja un me gusta ahora, y alimenta el algoritmo para que más personas conozcan estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes, ni un segundo más, para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Sé parte del cambio.